a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adela de Champaña. Ella será la tercera esposa del rey Luis VII y fue conocida porque gracias a ella se daría continuidad a la dinastía de los Capetos con el nacimiento del rey Felipe II de Francia. Pero entre madre e hijo acabarían surgiendo una serie de hostilidades por el control de la corona francesa. Esta biografía es realizada por petición de María Cáceres, Jessica Beltrán, Martín Jesús Ignacio Sánchez y Noemi Elizabeth Cruz. Adela de Champaña nació alrededor del año 1140, posiblemente en el condado de Champaña y de Brie, actualmente en Francia. Fue hija del conde Teobaldo II de Champaña y de la esposa de este, la condesa Matilde de Carintia. El matrimonio tuvo 11 hijos en común, pero se duda qué posición tuvo exactamente Adela entre sus hermanos. Apenas hay datos sobre su infancia y adolescencia. Tan solo se empieza a hablar de ella en las crónicas de la época, cuando fue comprometida con el rey Luis VII de Francia para ser su tercera esposa, debido a que dicho monarca estuvo casado en primeras nupcias con la reina Leonor de Aquitania y en segundas nupcias con la reina Constanza de Castilla. El 13 de noviembre de 1160 se celebró la boda entre Adela y el rey Luis VII de Francia en la ciudad de París. Para entonces ella tenía unos 20 años de edad en el momento de la unión y él unos 40. Según cuentan los rumores de la época, la pareja se había casado en secreto el día de antes y habían consumado su matrimonio de inmediato ante la desesperación que sentía el monarca por tener un heredero varón, ya que éste solo había tenido hijas con sus dos anteriores esposas y temía morir sin haber logrado tener un hijo varón que lo sucediese en el trono. Por esta razón, quiso consumar su matrimonio lo antes posible. Además, aquella boda fue demasiado apresurada y sin apenas preparativos, debido a que se celebró tan solo un mes después de la muerte de la reina Constanza de Castilla. Se sabe que en un principio Adela no era la prometida ideal que hubiese deseado el rey Luis VII de Francia, debido a que la familia de dicho monarca hubiese preferido negociar con calma un compromiso entre el rey y Constanza de Pentiebre, que era la hermana del duque Conan IV de Bretaña. Pero el hermano de Adela, el conde Enrique I de Champaña, se apresuró a ofrecer la mano en matrimonio de su hermana en cuanto se enteró de la muerte de la segunda esposa del rey, algo que sería aceptado por Luis VII de inmediato y sin apenas dudarlo ante su gran desesperación, aceptando aquel compromiso sin tan siquiera comunicar solo en un principio a los demás miembros de su familia o a sus más allegados. Esta unión matrimonial sería muy deseada por la casa Champaña para así establecer lazos familiares con la dinastía de los Capetos, además de poder codearse con el rey y estar presentes en la corte francesa. Aquel casamiento acabaría siendo bastante beneficioso para la corona francesa, debido a que el monarca recibió el gran apoyo de la casa Champaña durante los conflictos que libró contra Inglaterra. Adela tardaría 4 años en quedarse embarazada, algo que sería desesperante para su marido, pero la noticia de su embarazo sería celebrado por todo lo alto. El 21 de agosto de 1165 nacería al fin el ansiado heredero varón, llegando al mundo el futuro rey Felipe II de Francia, siendo esto una gran alegría para Luis VII, quien vería asegurada la sucesión de la dinastía de los Capetos. En el año 1170 nacería una hija que se llama Isabel, pero esta falleció al poco de nacer,
y en el año 1171 nació Inés, que sería emperatriz consorte del Imperio Bizantino. En el año 1179, su marido, el rey Luis VII, sufre una apoplejía que le dejaría serias secuelas, así que se ausentó para intentar recuperarse de sus dolencias, quedando así Adela al frente de la gobernación durante la ausencia de su marido. Pero esto ocasionaría que surgiese una serie de tensiones con el conde Felipe I de Flandes, quien también deseaba hacerse con la regencia del Reino de Francia. El 1 de noviembre de 1779, su hijo Felipe fue coronado como cogobernante de su enfermizo padre, una idea que había surgido por parte de los hermanos de Adela. Pero ante su minoría de edad, la reina fue reconocida oficialmente como la regente del reino. La relación entre Adela y su hijo Felipe no sería buena, debido a que tanto ella como sus hermanos intentaron dominar al joven rey de tan solo 15 años de edad, pero éste se negaría. Es más, Felipe llegaría a desobedecer a sus padres y a sus tíos, casándose en secreto y sin la aprobación de la corona francesa con Isabel de Henao, sobrina del principal rival de Adela, el conde Felipe I de Flandes. La reina se enteró de tal casamiento durante una fiesta celebrada en honor a la casa Champaña, montando en cólera en cuanto escuchó tal noticia, así que exigió a su hijo que repudiase a su esposa, algo que no sería aceptado por Felipe II. Las diferencias entre madre e hijo ocasionaron que surgiesen una serie de conflictos entre ellos por el control de la corona francesa. Felipe II estaba cansado de que tanto su madre como sus tíos maternos, los condes Enrique I de Champaña y Teobaldo V de Blois, intentasen dominarle para así gobernar a su antojo Francia. Ante la pérdida de poder de la casa Champaña, Adela se retiró a los castillos que había recibido por parte de su marido como regalo de bodas. Allí reuniría una serie de tropas e intentó ejercer cierta presión para obligar a su marido a apartar a su hijo Felipe del trono francés. Pero Luis VII estaba ya para entonces demasiado enfermo y apenas interfirió en aquellas disputas familiares. Al verse sin el apoyo de su marido, la reina buscó una alianza con el rey Enrique II de Inglaterra, pero dicho monarca se negó a interferir en tales problemas familiares, debido a que estaba librando sus propias disputas familiares contra sus hijos y su esposa, la reina Leonor de Aquitania, además de librar distintos conflictos con la corona francesa. Finalmente, las tropas de su hijo Felipe acabaron con las fuerzas de la casa Champaña y tomaron los castillos de la reina, obligando así a Adela a huir junto a su hermano, el conde Teobaldo V de Blois. Tras esto, la corona francesa y la inglesa firmaron un tratado de paz, donde Adela sería obligada a dejar a un lado los conflictos que mantenía con su hijo y con el conde Felipe I de Flandes, algo que sería muy humillante para ella. El 18 de septiembre de 1180, su marido, el rey Luis VII, falleció, así que su hijo Felipe se convirtió en el único rey de Francia. Tras enviudar, ella quiso abandonar la corte francesa y se retiró a un convento donde llevaría una vida apartada durante 10 años, además de que no tuvo apenas trato con su familia. Pero en el año 1190, su hijo Felipe reclamó su presencia en la corte francesa, entregándola así al cuidado de su nieto Luis, el futuro Luis VIII de Francia, debido a que su nuera, la reina Isabel de Henao, había fallecido. En aquel mismo año, su hijo Felipe también le entregaría temporalmente la regencia de Francia, mientras él partía hacia la Tercera Cruzada.
pero cada movimiento de la reina viuda sería controlado por los consejeros privados del rey, además de que pusieron ciertos límites a su poder como regente, como por ejemplo el que no pudiese tomar decisiones propias o firmar ningún documento sin la aprobación de los consejeros reales, además de que no podía tener acceso ni a las arcas reales ni a las joyas de la corona francesa. Adela tan solo fue regente por un año, regresando su hijo Felipe en el año 1191 de las Cruzadas. Para entonces, ella ya había realizado una serie de informes donde le proponía a su hijo una serie de medidas de gran importancia, tanto política como social, pero tales propuestas apenas serían tomadas en cuenta por su vástago. Tras el regreso de su hijo el rey de las Cruzadas, Adela se retiró de nuevo a un convento, aunque también administró los castillos, las tierras y las propiedades que había recibido por parte de su fallecido marido, centrándose en la repoblación de aquellos lugares que estaban bajo su poder. También convirtió su residencia favorita, el castillo de Le Jard, en una abadía, pasando allí largas temporadas. La reina viuda interfirió en algunos asuntos locales, resolviéndose las disputas tanto de la nobleza como del pueblo, siendo conocida su intervención ante las disputas que surgieron entre un noble local con las monjas de la abadía de Pontfroid, donde se llegaría a tratar a los leprosos. Adela acabaría falleciendo el 4 de junio de 1206, cuando tenía unos 66 años de edad, en la ciudad de París. Ella dejó bajo testamento que no quería ser enterrada en la Basílica de Saint-Denis como otras reinas consortes, prefiriendo ser enterrada junto a su marido en la abadía de Barbeau. Pero poco después de su muerte, los restos mortales de la reina fueron trasladados a la abadía de Pontigny, lugar que había sido construido por orden de su padre, el conde Teobaldo II de Champaña. Adela fue la típica princesa de su tiempo que fue entregada al matrimonio para cumplir las funciones de darle hijos a su marido el rey, en este caso para darle el ansiado heredero varón que tanto deseaba Luis VII y que no había logrado tener de sus dos anteriores matrimonios. La reina logró cumplir con su misión, llegando así a asegurar la continuidad de la dinastía de los Capetos, aunque sería una situación un tanto arriesgada, ya que solo le daría un único hijo varón a su marido en una época en la que la mortalidad infantil era muy elevada, sin una suerte que su hijo Felipe lograse llegar a edad adulta sin problemas. Adela destacó en su época por ser una buena consorte y gobernante, llegando a estar al frente de la regencia en varias ocasiones. Pero tanto ella como la casa Champaña dominaron la corte francesa y la corona, algo que provocó que surgiese una serie de hostilidades entre su hijo, el rey Felipe II de Francia, y dicha casa, debido a que el monarca no quería dejarse influenciar por su familia materna, algo que ocasionó que tanto madre e hijo se acabasen enfrentando por el control de la corona francesa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adela de Champaña. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que llegaron a enfrentarse contra sus propios hijos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.